¿Cómo es el uso de las armas? Bueno, en primer lugar, cuando haya un peligro inminente de muerte del propio agente o de ciudadanos que están en peligro frente a un ataque de criminales, de delincuentes, de mafiosos, de narcotraficantes. Para impedir, por supuesto, la comisión de un delito. Cuando este delito es particularmente grave, que ponga en riesgo la integridad física de las personas. Hay distintos tipos de delitos que plantean el uso o no de las armas. Para detener a un delincuente cuando ponga resistencia a la autoridad o para impedir que se fugue. Esto es muy importante porque siempre se plantea que el delito termina en el momento en el que aparentemente el delincuente se fuga. No es lo que dicen nuestros códigos de fondo, no es lo que dice el Código Penal. El Código Penal es claro que la acción le obliga a las fuerzas de seguridad a impedir la fuga de los delincuentes, que implica que el peligro a la sociedad sigue latente si el delincuente o el criminal en uso de armas de fuego se escapa. Este es un concepto que se ha utilizado mal durante muchos años. Durante muchos años el impedir la fuga del delincuente parecía como normal. No, si ya se estaba yendo. Sí, se estaba yendo y el día de mañana mata a otra persona, el día de mañana saca el arma en otro lugar, el día de mañana asesina y después la pregunta es ¿por qué no lo detuvieron si ya sabían que esa persona estaba utilizando armas de fuego en delitos en la calle? Bueno, por eso tiene que quedar claro. También para mantener la seguridad y el orden cuando corra peligro la integridad física, la vida de las personas que se encuentran bajo custodias o detenidas o de quienes tienen a su cargo la seguridad de las personas. Hay muchos casos de intentos de fuga, hay muchos casos de intento de fuga en los tribunales, hay muchos casos de intento de fuga en cárceles y son también circunstancias en las que están habilitados los miembros de la Fuerza de Seguridad o del Servicio Penitenciario al uso de las armas. Los agentes deberán siempre, esto es importante porque hay que entender el concepto, los agentes deberán siempre identificarse como tales, dando la voz de alta, diciendo alto policía, alto gendarmería, depende qué fuerza sea, pero hay una excepción que hay que entenderla. La excepción es que hay momentos en que si el agente se da a conocer, pone en riesgo su vida o la de terceros. Si ese agente está rodeado por un grupo de narcotraficantes, de asesinos, de criminales, y da la voz de alto en el momento que está rodeado, puede dar a conocer su posición y en esa posición los delincuentes saben de dónde sale la voz de alto y matan a la gente de cualquiera de las fuerzas. Esta excepción está en todos los reglamentos de armas del mundo, porque dar el lugar, conocer la posición cuando la gente está rodeado de delincuentes, es darle pena de muerte a la gente. Y además puede poner en riesgo su vida y la de ciudadanos que estén en esa situación. Con quien cuando donde escuchábamos recién a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich con un protocolo que es el relanzamiento del protocolo que ya había instalado durante la gestión de Mauricio Macri como presidente de la Nación. Había sido corrido de plano por la ex ministra de Seguridad del gobierno de Unión por la Patria, Frederick, porque supuestamente no estaba acorde con lo que dictaminaba las Naciones Unidas y en este momento vuelve a la carga la propia
propia Patricia Bullrich con este protocolo. Quiero aclarar de antemano, y esto es personal, que acá nadie está poniendo en duda que hay que salvaguardar la vida de los agentes de la ley, de la policía en particular. Lo que sí queda evidentemente librado a la subjetividad de esos agentes, y hay que ver qué dice finalmente los fiscales y los jueces a la hora de actuar frente a situaciones en las que algún policía pueda llegar a disparar a algunos de estos delincuentes dentro del marco del protocolo que desde el Ministerio de Seguridad se le está dando. Buenas tardes, Bobby Mena. Estuvimos analizando esto y realmente nos llamó la atención y hay preocupación. Llama muchísimo la atención, Pablo. Aquí lo tenemos, ¿no? La resolución. Vamos a ir desglosándola punto por punto, porque es el típico caso, ¿viste? Donde alguien te dice pero lo más importante viene después del pero. Sí. Bueno, es esa situación. Acá recién lo decía en el tape que veíamos, está muy especificado que el policía o la mujer policía tiene que identificarse como tal, dar la viva voz, pero lo más importante son las situaciones excepcionales en las que está justificado y ahora puesto por escrito que pueda no hacerlo. Y ahí viene el tema y el recorte para la polémica. ¿Y sabes qué impresión me daba cuando empecemos a charlar con la gente y a explicárselo? Como si esto hubiera estado hecho no de manera casual, sino casi de manera causal. Alguien acá redactándolo, ¿no? Un empleado administrativo, todo un cuerpo legal que seguramente tiene el Ministerio de Seguridad, y acá puesto en un monitor los 2 o 3 hechos más conmocionantes para la gente de los últimos tiempos. 2 recientes, hace apenas una semana, 10 días, las 2 mujeres policías atacadas. La gente recordará tanto el caso de la mujer en Villa Madero, que es atacada por 2 delincuentes, ella después luego persigue a uno de los 2 que estaba armado, más tarde se supo que era una réplica y ella le dispara y le da muerte. Bueno, ese hecho, y el otro, el de la otra mujer policía que, identificada con su uniforme en presencia de su familia, es abordada por 4 motochorros que también estaban armados, en este caso sí resultó ser un arma de fuego, y se tirotea cuerpo a cuerpo y terminó internada. Con esos 2 hechos muy conmocionantes, como antecedentes inmediatos, más aquel del policía que fue asesinado en las inmediaciones del Malva por un paciente de salud mental que fue apuñalado, con esos 3 hechos es como si este escrito que ahora vamos a ir recorriendo, muy polémico por cierto, hubiese sido elaborado. Sí, quiero insistir, porque después empieza la disputa pero estos periodistas que están defendiendo a los delincuentes. Nosotros no defendemos a ningún delincuente, estamos justamente hablando en relación a la ley, lo tenemos a Fito Baqué. Este protocolo de la utilización de armas de fuego, decime en primera instancia qué te parece, Fito, vos como abogado y como hombre del derecho. Pablo, primero tenemos que decir que no estamos defendiendo delincuentes porque nosotros somos víctimas de los delincuentes. Sí. Lo que estamos defendiendo, cuando hacemos alguna objeción, es a los policías para que luego, después del uso de este protocolo, no los transformen en delincuentes de la justicia. Ahí está. Ahí está el punto. Porque los fiscales y los jueces tienen que actuar en función de este protocolo. Hay una discusión que arranca en lo más profundo de las discusiones del derecho, es el policía actúa en cumplimiento de un deber o en legítima defensa. Esa es la primera discusión que va a ser central y lo vas a ver en todos lados, Pablo, te lo anticipo hoy, que es, ¿el policía es el Estado? Sí. Entonces, el Estado no puede actuar en legítima defensa. Mirá a dónde te llevo, Pablo, con esto, ¿eh? Sí. El policía actúa en cumplimiento de un deber. Eso que está ahí, redactado por la ministra, ¿refleja situaciones de cumplimiento de un deber o refleja situaciones como si fuera un particular? Como si fuese una víctima. Exactamente. Respecto a no identificarse, tiene razón la ministra. En todos lados, si vos estás siendo apuntado, no vas a decir, alto, soy policía. Hay situaciones que obviamente va de suyo, que no se tienen que identificar. Pero, acá le está dando al policía reglas como si fuera legítima defensa su accionar. Y la justicia
después va a decir, no señor, por más que el protocolo lo diga, usted está actuando en cumplimiento de un deber, no de un derecho de legítima defensa. A diferencia es cuando el policía está de civil y nadie sabe que es un policía. Ahí sí está ejerciendo el derecho de defensa propio de un tercero. Pero entonces esto ya tendría que haber tenido diferentes contemplaciones para que el policía, por más que sea policía 24 horas, que tiene que actuar, no es lo mismo cuando va de policía y la gente lo ve vestido de policía que cuando va de civil paseando con su hijo. Ahí sí es mayor la amplitud que tiene en el uso de armas de fuego. Esta va a ser una de las discusiones, porque la ley penal, Pablo, para que la gente sepa, hay leyes penales que son en blanco. El no robará, el robar tiene un verbo típico, pero el cumplimiento de deber es amplio. No lo puede poner un ministro hoy, porque si no somos un estado esquizofrénico. Lo pusieron en el 2015, lo sacaron. Lo sacaron en el 2019, lo vuelven a poner. Sabina Federic lo sacó esto. Entonces, los policías tienen que tener claro, no importa cuál sea el gobierno, qué es un cumplimiento del deber y en qué momento pueden usar un arma de fuego y bajo qué circunstancias. Creo que acá se ha extralimitado y tiene mucho de amarillismo la resolución. Vamos a hacer contacto con Diego Ángeles, experto en seguridad, para que nos ayude a entender esta situación. Este protocolo que se anuncia hoy ya había sido de alguna manera anunciado en el mes de febrero, pero finalmente hoy en conferencia de prensa lo acaba de anunciar la ministra Patricia Bullrich en medio de la crisis de Rosario. También con llamativos anuncios, por ejemplo, de reuniones reservadas y confidenciales con el Ministerio de Justicia respecto a casos excepcionales en la propia provincia de Santa Fe. También con la posible llegada de militares estadounidenses a la hidrovía. Atención, porque son situaciones que en el día de hoy surgen y que van a, por supuesto, generar mucha polémica y da mucho para el análisis. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por contactarte con nosotros. Vamos a hablar de las armas con vos, Diego, respecto a esto que venimos escuchando, porque también se habló de las armas no letales, al mismo tiempo de las armas letales, y yo quiero que escuches con nosotros para que nos ayudes a entender algunos puntos que nos va a dar Bobby. Vamos punto por punto para analizar, creo que es interesante para que la gente en sus casas también lo pueda entender. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del protocolo de uso de armas letales y de uso de armas no letales? Empecemos por las armas letales, Bobby, sobre uno de los primeros puntos del protocolo. Estas son las excepciones para que la gente entienda, en los cuales los casos que está justificado que una mujer policía o un hombre policía utilice su arma de fuego, dispare ante una situación delictiva sin que necesariamente tenga que identificarse previamente. Cuando la identificación puede implicar que el obrar de un agresor incremente el riesgo de muerte o de lesiones graves a otra persona. Cuando se pusiera indebidamente en peligro la integridad física o la vida de los propios funcionarios policiales o de terceros. Cuando la identificación expusiere la ubicación de un integrante de una fuerza de seguridad, es decir, si yo estoy en un lugar donde me encuentro medianamente protegido, veo que se comete un ilícito, puedo intervenir disparando, abriendo el arma de fuego, pero si me identifico, claro, es como avisar, che, acá estoy, tírenme. Bueno, ese es el punto 3. Pero también puede ser la traición. Ahí es donde empieza, porque una cosa es que yo me identifique la ubicación y otra que vos estés de espalda y yo, no, en vez de decirte que alto policía, directamente te tire y diga, no, me iba a identificar. Y claro, siempre que voy a hablar me voy a identificar. Eso es donde empiezan todos los grises, que me parece algo redactado a las apuradas, Pablo. Ángel, ¿qué ves de este protocolo que estamos contándote, que acabamos de escuchar con la ministra Patricia Bullrich respecto puntualmente a las armas letales? ¿Qué tal? Bueno, lo conozco bastante bien porque durante todo el proceso del armado, que fue la gestión de Bullrich, yo estaba a cargo de la formación de los instructores policiales de las 23 policías del país. Y ese protocolo fue un poco armado en función de las necesidades policiales. O sea, todos los instructores que estuvieron durante 4 años capacitándose, yendo a formaciones, actualizándose, empezaron a exponer los problemas que se encontraban día a día y que muchas veces se encontraban con una inacción policial. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el caso más típico, y que hemos tenido muchos hechos, es que hay una persona con un cuchillo
y en una provincia, una persona que le había disparado a una persona que estaba atacando con un cuchillo, le habían dado una condena y otra en otra provincia no. Entonces decía, tenemos que unificar los criterios. ¿Qué pasa? Lo que se analizó fue el nivel de riesgo, por ejemplo, ¿no? Porque está dentro de este nuevo protocolo. O sea, el nivel de riesgo es que un cuchillo a corta distancia es letal. Inclusive puede ser más letal, probado científicamente, que un arma de fuego. O sea, un cuchillo nunca se atasca, nunca se queda sin municiones. O sea, a partir de tenemos el caso del Malva, perdón que te interrumpa, para apoyar lo que estás diciendo, tenemos aquel famoso caso del 2020, septiembre de 2020, que la gente por ahí tiene en su memoria, allí cerca del Malva, en la avenida Figueroa Alcorta, donde por no querer utilizar el arma de fuego, el policía se ve recortado en la distancia y apuñalado por un paciente de salud mental. Bien, y perdió la vida. Te hago un punto acá para Diego también, pero esa no era la razón y el argumento para utilizar armas no letales, como la taser o como esta arma que estábamos viendo recién que dispara munición química. En realidad, eso fue el argumento utilizado y que es válido, ¿no? Porque no existe, o sea, no había un elemento intermedio entre el arma de fuego y el arma y la fuerza física. Entonces, ahí ocuparía perfectamente las armas taser, ¿no? Las armas no letales de taser. Ahora, si el policía en ese momento no sacó el arma taser, la situación es inminente, hay peligro inminente de vida hacia la persona, bueno, estaría habilitado para utilizar. Entonces el protocolo lo que viene a poner un poco son esas necesidades operativas policiales, que después, por supuesto que un policía va a estar frente a un fiscal que lo acusa y el juez que tiene que tomar una determinación, y ese siempre es el problema, ¿no? Pero tiene que ver más con esas necesidades del policía y una inacción. O sea, a veces termina la policía no actuando, diciendo, nada, prefiero no meterme en problemas, pues ya sé mi compañero lo que pasó, ya sé, es más, yo ya sé que si saco mi arma de fuego voy a tener, aunque sea una pena administrativa, y voy a quedar durante 5 o 6 meses mientras dure el proceso sin armas, que es un punto que también está dentro del protocolo, que si se comprueba que él actuó no de oficio, o sea, actuando legalmente, no le hagan una falta administrativa, que lo deje sin trabajar o que lo deje sin su arma, que entendemos que eso también es parte de otras funciones que cumple la policía. Si no tiene armas se queda sin un montón de otras cuestiones que tiene que trabajar. Bien, le pregunto a la mesa, Diego, le pregunto a la mesa y te pregunto a vos también, Fito, contéstame si podés. A ver, entre algunos de los puntos del protocolo que está contando Bobby, aparece la situación, por ejemplo, que vivimos hace 10 días, que es una mujer policía que es atacada y sale a perseguir a un delincuente, le dispara durante la fuga de ese delincuente y se habla de, por ejemplo, de que podía poner en riesgo la vida de otras personas. Recién acabo de escuchar, y ustedes también, a la ministra, diciendo que esa persona iba a poner en riesgo la vida de otras personas, no en el momento, sino mañana, sino pasado. Esa subjetividad, ¿no es peligrosa, Fito? No, sí, eso, a ver, eso es un disparate. Yo siempre lo digo, que la ministra, hoy me hubiese gustado que siguiera en Rosario, que es lo que mejor hace, que es combatir el delito, y no hablar de derecho, porque no sabe. Porque decime qué título universitario tiene, qué carrera, y lo vas a ver. Yo con el tema de la policía yo estoy de acuerdo, porque no es que era mañana o pasado. En la huida, si vos tenés un arma, un ladrón va huyendo y se encuentra con alguien, le dispara. Entonces, el riesgo inminente no es que vos estás solo en el medio del campo, entonces no hay riesgo inminente para un tercero. Estaba en un poblado donde en la huida podían poner en riesgo. Entonces, no es ni mañana ni pasado. El riesgo inminente de esa policía era ahí, lo hablamos con Bobby en aquel momento, sí, claro. Bobby, que manifestábamos. En eso estamos de acuerdo. Y también estamos de acuerdo que si un arma de juguete, réplica, símil, como dice, y vos no tenés, que no sos un detector del arma o no, Pablo, hay cosas que están, pero que ya estaban. Pero vos me decís, está bien, a ver, Bobby, ayúdame con esto. A ver, pongámonos este escenario, y Diego también, por favor. Hay dos delincuentes que roban con algo que parece un arma, incluso puede ser un arma como una réplica o cualquier otro elemento que pueda simular. Muchos agarran y hacen, cuando vienen y se te acercan para robarte, se apoyan y dicen que tienen un arma y no la tienen, por ejemplo. Entonces esa persona roba,
es un delito, claramente, Sí. escapa y pareciera este protocolo que da argumento para matar a esa persona, es decir, convertirse en un verdugo de esa persona sin que pase por el sistema de justicia, porque presuntamente pasado mañana puede llegar a hacer lo mismo y matar a alguien. No, lo de pasado mañana es un disparate, Pablo. Bueno, pero yo lo escuché recién. Bueno, pero un Claro, disparate. no, Es no, una- A ver, Diego. Yo ahí pondría un alto. O sea, la función policial, o sea, cualquier formación que damos en las fuerzas implica que el arma solamente se va a utilizar en riesgo de vida inminente, propio de un tercero. Esa es la única justificación que uno Inminente, tiene. exacto. Entonces, no hay otra justificación. O sea, eso tiene que ser algo ¿Con ese inmediato. punto? Vamos a leer el punto. No, Bobby, por no es que favor. lo va a perseguir 3, 4 cuadras, es algo inmediato. Creo que Eso desde está ahí- claro, eso está claro, Diego. Yo escuché otra cosa y seguramente debo estar equivocado. A ver. Claro. Mirá. Yo tenía que hacer una salvedad ahí. A ver. Hay anuncios políticos, ¿no? Una cosa son los anuncios políticos y después la formación que está académica, ¿no? Dentro de los institutos policiales. O sea, de los institutos policiales, cada formación la hacemos con fiscales mismos también, con abogados, o sea, que continuamente están asesorando de qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Sí creo que es importante unificar los criterios, ¿no? O sea, Por acá hay un supuesto. protocolo que se habilitó en 2018, después se derogó en 2019, ahora se vuelve a habilitar, y eso no es algo prolijo, ¿no? O sea, pero creo que tenemos que ir hacia eso, ¿no? Lo que yo te puedo transmitir, Sí. trabajando ya hace 8 años con las 23 fuerzas policiales, es una continua falta de apoyo hacia las fuerzas. No, estamos lejos ya de eso, la maldita policía, de los casos de gatillo fácil, ya no sucede. Por el contrario, hoy lo que vemos es quizás a veces acciones, pero por las consecuencias que tiene el personal policial. Por Yo ser creo que en víctima, este por momento ser está- víctima, estás planteando, Claro, que es lo que planteaba claro. Fito en un principio. A ver, Diego, déjame escuchar que Bobby nos cuente este punto del protocolo que está acá en el paper del Ministerio de Seguridad de la Nación. Sí, porque, a ver, Argentina es un país muy acostumbrado a los extremos. O vamos para un lado o vamos para el otro. Muchos años de sentir, nos dice Diego, del policía, de no sentirse acompañado por el poder político, y ahora pareciera que nos estamos yendo para el otro lado. ¿Por qué? Porque lo que me preocupa no es donde se le da herramientas de trabajo clara a la policía para decir, esta es la cancha en la que ustedes tienen que desempeñar con instrucciones muy precisas su trabajo. Lo peligroso son los grises, y a estos grises quiero ir en el escrito. ¿Por qué? Porque ya Diego nos introdujo una cuestión. Además de todas las situaciones en las que el policía está habilitado a no identificarse, ya las principales las recorrimos, está todo aquello que le define cuáles son las situaciones de peligro inminente, y en esa categorización puede utilizar el arma. A ver. Ahí tenemos algunas cuestiones que ya empiezan a ser, ¿viste aquella ficción Minority Report? ¿No? Creo que era como una situación de ciencia ficción que de manera predictiva se sabía cuando alguien iba a delinquir. Bueno, acá es como que nos estamos anticipando a lo que hipotéticamente un delincuente o un potencial delincuente podría realizar. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué define? Cuando se presume verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal. Ya mencionó Diego, por ejemplo, la del arma blanca. Ahora, en este caso es que pueda ser verosímil, que pueda tener un arma O sea, puede letal. ser un arma de plástico también. O nada, O nada. o que por un movimiento, por Bien, un gesto, por algo corporal pueda llegar a tenerlo. Define alguna de esas Ahora, situaciones. Pongo la mano en la cintura. Bueno, Claro. por ejemplo, La mano en la cintura. cuando integrase un grupo de 2 o más personas y otro miembro de ese mismo grupo por ahí utilizó un arma, entonces puede ser verosímil que otro también la tenga. Por ejemplo, ¿Te cuando para ahí un trata... segundito? Sí. El derecho penal es derecho penal de autor. Si vos tenés un arma y yo no tengo un arma, vos respondés por tener el arma y yo no. Acá vos me hacés responder a mí con mi vida por vos tener un arma, que por ahí yo ni la sabía. Claro. Entonces, esto es lo que digo, que empiezan los problemas. Porque te voy a decir otra cosa, Pablo, y ahí seguiste, pido perdón. Voy. Esto tendría que tener un consenso político y judicial. Exacto. Porque si no, todo esto que dice ahí no tiene respaldo de la fuerza policial, porque va a ir un juez y va a decir, señor, para mí esto viola ciertas garantías constitucionales y va a terminar el policía preso. ¿Y sabe dónde va a estar Bullrich? En su casa, mientras el policía esté preso por haber cumplido esto. Diego Ángeles, te agradecemos la participación, estamos en contacto permanentemente contigo porque esta polémica continúa, te agradezco, y ahora estamos también con información urgente y tiene que ver con lo que está pasando en Rosario.
es importante la reunión que tuvieron ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a su par de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y el propio Sergio Berni, ex ministro de Seguridad. Y estamos en contacto con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en un día, por supuesto, muy interesante para hablar de qué es lo que está pasando y sucediendo en Rosario, porque la provincia puso a disposición de lo que está sucediendo para enfrentar la crisis de Rosario, 400 efectivos de la policía de la provincia para, de alguna manera, contener que la avanzada del narcoterrorismo, como lo ha llamado el gobierno nacional, no llegue a la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay un ofrecimiento del propio Axel Kicillof a través del ministro Alonso, que es ¿no? 400 efectivos del UTOI para Rosario, Bobby. Sí, el UTOI es la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, ¿no? Una fuerza que había sido creada para trabajos tácticos especiales. Tendría lógica por ahí, por su perfil, por su preparación. Está la cuestión que genera dudas, y es parte de lo que vamos a charlar con Javier Alonso, el conocimiento del territorio, además, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo por ahí prepararse para la provincia de Buenos Aires que para un conflicto que tiene su dinámica propia, como es el de Rosario. Creo que en esto, a ver, ayer cuando nos enteramos y lo compartimos con la gente que esta reunión estaba por realizarse, dimos aquí el urgente, como mensaje político hacia la sociedad, nos parecía bueno, ¿no? Sí. Que incluso desde fuerzas políticas antagónicas, personalidades tan fuertes como la de Berni o Patricia Bullrich, que en el pasado han tenido polémicas y diferencias, bueno, se juntaran, trazaran una raya, dijeran: del lado de la gente de bien estamos todos, no importa las diferencias políticas. Después es cómo se va a implementar esto, porque además de estos 400 hombres que se prometen enviar, veremos de qué manera, si todos juntos, de manera escalonada, también está el aporte de recursos concretos, como 80 patrulleros, 3 minibuses, la división de motos tripuladas de alta cilindrada, 3 helicópteros, la utilización de drones, o sea, toda una cantidad de recursos muy, muy importantes para hoy darle prioridad a donde tenemos depositada la mirada a todos los argentinos, que es la preocupación de lo que está sucediendo en Rosario, pero va a ser parte de lo que le queremos preguntar a Javier Alonso también, lo que cualquier vecino de la provincia de Buenos Aires también se podría preguntar, ¿no? Que es, y si a mí la semana que viene me hacen una entradera, ni te digo al extremo de me matan un familiar, un ser querido, ¿no me habrá faltado algún recurso en mi barrio que tal vez hoy esté derivado a otro lugar del país? Claramente es una pregunta válida. Te voy a decir algo, Pablo. A mí me parece muy sabia la decisión que ha tomado la policía de la provincia de Buenos Aires, en cabeza del ministro. El ministerio. Sí, pero ¿sabes por qué? Por 2 cosas. Primero, porque yo que ando por la provincia, que tengo la dicha de andar, yo te voy a decir, no está muy distinto Rosario a ser San Nicolás a ser Rosario si no le ponemos un freno. Están a 70 kilómetros, primero. Y segundo, si nosotros, los bonaerenses, no le ponemos un freno al narcotráfico y ayudamos a Rosario, el conurbano es un caldo de cultivo mucho más propicio que Rosario y el Gran Rosario. Con lo cual, creo que hoy se están adelantando y celebro, así como hablo mal de Bullrich en algunas cuestiones, celebro esta decisión que han tenido Bullrich, Alonso y Berni de dejar de lado que en otros gobiernos, inclusive peronistas, no se podían poner de acuerdo los ministros, entre los mismos ministros, el mismo partido. Yo celebro y me parece que hay que ir al problema porque es como el fuego, hay que hacer un contrafuego, porque si no, el fuego avanza. Fito, pero a ver, perdón, sí, ¿hay algún vecino de la provincia de Buenos Aires que te podría decir, está bien, vos me hablas de un caldo de cultivo futuro, si no lo frenamos ahí, avanza? Y alguno te dirá, che, ya está acá, no hace falta que avance. Pero lo que no está, y creo que lo que se quieren anticipar, y entiendo lo que dice Fito, y creo entender la lógica de mandar 400 efectivos a Rosario, es
el que están matando a cualquier trabajador por un problema de mandarse mensajes, que es otra cosa. Vos fíjate que en el día de ayer, entre las últimas horas, hubo 3 estaciones de servicio que sufrieron extorsiones de parte de los monos, en medio de todo este operativo del que estamos hablando. Es decir, la violencia narco no se detiene, y entiendo, por lo menos, y ahora se lo vamos a preguntar al ministro de Seguridad de la provincia, que lo que se está haciendo es un procedimiento defensivo para que no empiecen a matar a cualquiera en zona de la provincia de Buenos Aires, situación que también nos podría realmente muy mal, como nos pone exactamente también en Rosario. Y también coincido con lo que dice Bobby, acá te matan por un celular, que es más o menos parecido, ¿no? Es matarte por nada, sí, prácticamente. Pero también, Pablo, la droga de Rosario viene al conurbano. También. Entonces es ir a luchar a un lugar de origen, de llegada de la droga. Hoy somos todos Rosario. Mirá, si a Santa Cruz le sobra un policía, hoy tiene que ir a Rosario. Si a Chaco le sobra un policía, hoy somos todos Rosario. Vos decís para encapsular la situación. Encapsular y terminar esto que es un drama social, es una pandemia. Tal cual. De hecho, el episcopado en el día de hoy también habló de la droga. En la Argentina nos está matando a los pibes en los barrios, el paco, la pasta base, la cocaína, por supuesto, todo son las drogas más duras y que están trayendo un verdadero problema, y fíjate a dónde llegamos, ¿no? Sí, acá conviven 2 elementos, ¿no?, que forman parte de cómo sobre un fenómeno tan complejo puede resistir más de un análisis y una mirada. Una en la que estoy de acuerdo 100% con lo que dijo Fito y con ustedes, que es la cuestión de somos todos argentinos y hay momentos del país que algunos necesitan más que otros que les tendamos una mano, ¿no? Claro. Entonces, Rosario, hoy somos todos, lo dijimos incluso el otro día cerrando el programa, allí tiene que estar puesta todas las fuerzas y recursos del Estado. Después está la otra cuestión, esta que señala Fito, la de, en cierta forma, también defensa propia, es ataquémoslo y parémoslo ahí antes de que tal vez en otro lugar. Pasa que esta es la parte que me parece más compleja de hacerle entender al vecino bonaerense. Sí, que se va, se reúne con los comisarios de cada uno de los barrios, el comisario le dice, pero no tenemos autos, pero no tenemos efectivos, y de pronto ves que hay 400 efectivos que van para Rosario. Pablo, en 100.000 policías. Sí. Hablame de porcentajes. 400 son es poco, nada, y después te digo otra cosa, que después, si no, va a seguir avanzando eso y van a estar matando en las estaciones de servicio, en los taxis, en el conurbano. Entonces, tal vez, y eso lo podrá explicar mejor Bullrich y Berni y Alonso, porque han decidido tomar el toro por las astas. Fíjate lo que decía Sergio Berni, exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, sí, anteriormente de la Nación, tras la reunión con Patricia Bullrich. Lo concreto es que el gobernador ha ofrecido al gobierno nacional, se ha comunicado con el gobernador de la provincia de Santa Fe y ha puesto todos sus recursos, no solamente materiales, sino también tecnológicos y humanos, a disposición de este mal momento que está pasando la ciudad de Rosario. Convengamos que la provincia de Buenos Aires hoy tiene una capacidad de movilidad, tiene una capacidad tecnológica que va a la vanguardia en materia de policiamiento, y por eso ha instruido, vengo obviamente en mi calidad de senador, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, y los detalles más específicos lo puede dar el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Pero lo concreto, que ante una situación como esta, una situación extrema, me parece que la solidaridad debe privar, y por eso el gobernador ha puesto a disposición todos los recursos que tiene la provincia de Buenos Aires, inclusive recursos económicos, porque movilizar una cantidad importante de efectivos, helicópteros, colectivos, patrulleros. Bueno, vamos directamente entonces a preguntarle a la fuente. Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar en nuestro programa. Tenemos muchas preguntas para hacer. En principio, ¿cómo fue esta reunión con la ministra de la Nación, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el propio Berni en calidad de senador? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Buenas tardes. Sí, ayer tuvimos una reunión con la ministra Bullrich, en la que participó también, además del senador, el asesor general de gobierno de la provincia, y estuvimos en comunicación durante todo el día con el gobernador Puyaro, también, acordando esta situación. Allí pusimos a disposición un montón de recursos, de efectivos y de elementos logísticos para poder trabajar en esta fuerza conjunta
en la provincia de Santa Fe para contribuir a resolver esta crisis. Perfecto. ¿Qué opinión, cómo notó a Patricia Bullrich respecto a esta propuesta que le han llevado a ustedes de estos 400 efectivos de la UTOY para actuar en el territorio? Bueno, en principio la ministra lo que plantea es que la ley de seguridad interior no tiene contemplado que personal policial de otras provincias se involucren en el concurso de fuerzas en una provincia a pedido del gobernador, ¿no? O sea, para las tareas de prevención del delito. La ley contempla que participemos en una flagrancia, es decir, en una persecución, por ejemplo, cuando nosotros cruzamos la General Paz persiguiendo un vehículo en una persecución por determinado delito en flagrancia, o cuando tenemos que hacer un allanamiento en el marco de un oficio, de una causa judicial. No está previsto que personal de otras provincias participen en estrategias de prevención del delito. Por eso ella nos planteó la necesidad, y desde ahí estuvimos hablando, y surgió la idea de hacer una propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Interior para que cuando un gobernador, en el marco del artículo 24 de la ley, solicita la asistencia al Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la Nación pueda requerir a las diferentes policías provinciales cuadros policiales especializados en lucha contra el narcomenudeo para poder trabajar en una provincia. Alonso, recién lo debatíamos acá nosotros, ¿no? Que celebramos que en un momento tan difícil para argentinos que viven allí bajo el terror del narcotráfico en Rosario, como mensaje político nos parece extraordinario, positivo para los tiempos que corren, infrecuente incluso que hombres importantes y mujeres importantes de signos políticos distintos se junten, se unan, debatan ideas, intercambien posiciones y hasta incluso ofrezcan colaboración. La parte que le pregunto a usted si le preocupa es si acaso esto prosperara, si se encuentra el encuadramiento legal y efectivamente pueden colaborar recursos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Rosario, si no le teme a la crítica genuina del vecino de la Provincia de Buenos Aires, que quizás no es indiferente al padecimiento y al sufrir de los santafesinos y los rosarinos, pero que también puede decir, che, nosotros también necesitamos de esos recursos en la puerta de nuestras casas. Mire, primero le agradezco su pregunta porque nos permite aclarar un montón de situaciones. Yo creo que estamos en la antítesis de la especulación política. Si nosotros tuviéramos especulación política, nos quedamos callados, dejamos que los problemas le exploten a los rosarinos, dejamos que los problemas le exploten a la ministra de Seguridad de la Nación y nos quedamos callados. La verdad que eso no es solucionar el problema. Claro. Porque lo que tenemos que entender, ¿usted cree que los narcotraficantes se preocupan por la división geográfica de las provincias? Definitivamente no. Bueno, entonces, hay un problema que en el pueblo frontera de Rosario, San Francisco en Córdoba, es el mismo problema en los dos lados del límite de la provincia. Lo mismo que puede pasar en los barrios que están, o en las ciudades que están cerca de San Nicolás, o en Zárate o en Gualeguay, digamos. Entonces, lo que tenemos que entender es que esto es una economía ilegal. Claro. Este sistema económico que manejan las organizaciones narcocriminales es una región que involucra la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, y tiene su epicentro en Rosario, ¿sí? Cuando nosotros, estando en Nación, fuimos el año 2013, logramos apaciguar una situación mientras la provincia iba a reformar su policía. Sí. Para que después de un par de años de que las fuerzas federales trabajaran, 4 años, 5 años, la policía estuviera depurada y se pudiera hacer cargo de la situación. Pasaron 10 años de esa situación y hoy la situación es 20 veces peor que hace 10 años. Entonces, ¿usted cree que, y la verdad que en el conurbano, la presencia, hoy nosotros tenemos a todos los capos narcos de Santa Fe presos en Marcos Paz, sí. ¿Sí? Con sus familiares viviendo en el conurbano? Ustedes habrán escuchado hablar a la ministra Bullrich de cómo están amenazados al personal penitenciario, que son ciudadanos bonaerenses que trabajan en el Servicio Penitenciario Federal en la provincia de Buenos Aires. Sí. No hay lógica. Entonces yo le pregunto una cosa, si dentro de 4 meses
Lo que está pasando en Rosario empieza a pasar en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué me va a decir usted? ¿Qué me va a decir el ciudadano de la provincia de Buenos Aires? Ah, nadie hizo nada para frenar esto y ahora todo está peor. Claro. Entonces, yo creo que tenemos que tomar conciencia de una vez de la grave situación que está afectando a toda nuestra región. La droga tiene que transitar 1.500 kilómetros para llegar a la provincia de Buenos Aires. Yo no puedo hacer nada para frenar la droga, ¿sí? Y nosotros estamos combatiendo a las organizaciones narco, metimos preso al líder de una banda importante de Matanza el viernes de la semana pasada, a Dólar, que es el que maneja el narcomenudeo de Matanza y el que organiza a los menores para robar autos, ¿sí? que se venden, que se descuartizan o que se venden en Paraguay. Entonces, si no entendemos que hay una dinámica que ya está instalada, que hay un crimen organizado y que el Estado se tiene que organizar, usted fíjese, los narcos tienen una única jurisdicción, que es el territorio. Ellos operan en todos los lugares donde pueden. Yo no puedo ir a operar a Santa Fe porque la ley no me lo permite, ¿entiende? Entonces, si tuviéramos una jurisdicción única en materia de drogas, donde los jueces federales, ¿sabe cuántas causas federales hubo en la provincia de Buenos Aires por tema de drogas? Una causa cada 100.000 habitantes. No existe eso. Claro, Fito. Entonces, tenemos Ministro, que organizar el Estado para hacer frente al crimen organizado. Perfecto. Ministros, escuché hace un tiempito que se iban a poner a trabajar con la ministra Patricia Bullrich y todos en conjunto para enfrentar una lucha contra el narcotráfico. ¿Eso es así? ¿Se está trabajando? ¿Hay equipos en conjuntos? Esto ya está trabajando, tenemos unas mesas de los equipos conjuntos de investigación. Doctor, usted sabe de qué estoy hablando, donde interviene la Procunar, la Justicia Federal, los jueces provinciales, la Procuración de la provincia, y logramos sumar al Ministerio de Seguridad de la Nación, y nosotros como ministerio estamos haciendo inteligencia criminal y compartiendo la información que está en los diferentes juzgados, porque usted sabe que cada juez, cada fiscal, investiga un hecho. Nosotros lo que tenemos que poder hacer es integrar la información de los diferentes hechos que ocurren en diferentes lugares para poder entender cómo funciona la banda, la organización criminal. Claro. Nosotros tenemos más de 200 causas hoy investigando que terminan en Rosario. Entonces, no es ajeno que yo vaya a Rosario. Clarísimo. La pregunta es, si la situación de Rosario se desmadra, ¿no se va a desmadrar en la provincia de Buenos Seguramente, Aires? seguramente. ¿Cuánto va a tardar en llegar esto? Seguramente, ministro Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por el contacto y vamos a estar nuevamente consultándolo. Si me deja, yo quiero aclarar cómo no. algo, nada más, porque hay mucha confusión. A ver. En esta primera etapa, nosotros estamos llevando 80 patrulleros de la provincia de Buenos Aires que van a ser utilizados por las fuerzas federales en Rosario. Sí. Esperamos que este fin de semana, que el lunes, la semana que viene, ya estén en funcionamiento, ¿sí? ¿Nos sobran los patrulleros? No, ¿sí? Pero nosotros tenemos armado un sistema logístico y hoy la Policía de Santa Fe tiene 200 patrulleros para toda la provincia. Claro. ¿Sí? Nosotros tenemos 6.000. Y hoy las fuerzas federales no tienen patrulleros para ir a Rosario. Entonces, si nosotros debilitamos el Estado, no vamos a tener con qué controlar a los narcos. Toda esta logística que armó la provincia, que nos permitió armar una fuerza de 8.000 hombres. Nosotros tenemos 8.000 policías entrenados en lucha contra el narcomenudeo, que nos permite controlar la calle. Tenemos con salarios iguales a las fuerzas federales, cada uno con su chaleco antibala, con sus móviles y con 10 helicópteros funcionando en toda la provincia. ¿Sí? Las fuerzas federales de la Nación no tienen un helicóptero volando. Todo eso lo pudimos hacer con el fondo de financiamiento que hace unas semanas nos retiró el presidente Milei. Entonces, si nosotros no tenemos un Estado fuerte que sea capaz de controlar el territorio, las organizaciones narco van a seguir creciendo. Excelente, ministro Javier Alonso, muchas gracias por el contacto y vamos a molestarlo seguramente en la semana porque tenemos preguntas para hacer, sobre todo con respecto al protocolo de armas y también con la presencia en el futuro posiblemente de militares estadounidenses en la hidrovía. Muchas gracias, Alonso. Chao, hasta luego. Pasamos a otro tema porque las lluvias no han cesado. ¿Nos están por salir escamas, Pablo? Es impresionante. ¿No? O sea, ¿Va a parar de llover algún día?
Acabo de ver la ruta 9 completamente inundada, Sí. agua realmente por todas partes y también la sudestada. Mimi Andreoli, ¿cómo sigue el tiempo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Bueno, y sí, efectivamente, lamentablemente las condiciones meteorológicas han sido muy adversas y todavía las condiciones se mantienen no perfectas. Tenemos que esperar todavía algunas horas para que la situación ya mejore en forma completa. ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, a partir de mañana, de la segunda parte de mañana jueves, seguramente mañana por la tarde comenzaremos a ver un mejoramiento franco. Sin embargo, todavía, Pablo, está rigiendo un aviso de alerta amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía pueden ocurrir fenómenos que pueden causar daño. ¿Y dónde? En la zona norte de la provincia de Buenos Aires, también en la provincia de Entre Ríos, el sur de la provincia de Santa Fe, donde si bien las condiciones se observan como si hubieran mejorado, es decir, se ha despejado el cielo en algunos sectores, incluso aquí en la capital federal, puede volver a nublarse y pueden volver a producirse precipitación. Mimi, ¿llovió más hoy o ayer? Porque, por ejemplo, en la traza de la autopista 9, de la autopista 9, la nacional número 9, Panamericana, veíamos que cayeron cerca de 200 milímetros de agua en muy pocas horas. Sí, dependiendo del lugar, dependiendo de la zona geográfica. Recordemos que ayer se totalizaron casi 170 milímetros en varios puntos de la capital federal, pero también en el conurbano bonaerense superaron los 100 milímetros ampliamente. En estas últimas horas, durante la finalización del día de ayer y las primeras horas de hoy, el epicentro estuvo prácticamente centrado en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Santa Fe y también áreas de la provincia de Entre Ríos. Podemos mencionar el área de Campana, por ejemplo, donde allí se registró un intenso temporal con la voladura de techos y vientos de más de 100 kilómetros por hora, además de la caída de granizo de gran tamaño, fenómeno que se replicó además en la zona de Cardales, en la provincia de Buenos Aires, además de Campana, pero también en la provincia de Córdoba, para mencionar algunos sectores. Las condiciones meteorológicas, como te digo, lentamente van a ir mejorando. Todavía se esperan algunas lluvias, eventualmente algunas tormentas, especialmente en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, pero hay que tener un poco más de paciencia, por supuesto tomar todos los recaudos del caso. En el caso de desatarse una tormenta o una lluvia fuerte, tratar de mantenerse a resguardo todavía hasta que estén finiquitados y levantados todos los avisos de alerta. Bien, Mimi nos decía recién puntualmente de la tormenta que sacudió Campana y una escuela ha perdido prácticamente todo su techo hoy. Sí, porque acá conviven dos situaciones, ¿no? Una es la de la lluvia con todas las molestias que eso acarrea y otras son algunos episodios muy específicos pero muy virulentos, ¿no? En zonas muy acotadas o determinadas, como nos explicaba Mimi. El caso es Campana, que sufrió ahí un gran poder de destrucción. Tenemos como referencia una escuela, pero también todo el barrio. Estamos viendo imágenes de lo que son todas las casas aledañas a esta escuela, que es la Escuela Técnica número 2, donde hoy estuvimos con nuestras cámaras, con nuestro móvil, la Escuela Juana Zurduy. En un ratito vamos a estar allí también con Alejandro Pueblas, pero fíjate también lo que provocó en todas las viviendas aledañas. Vamos a tener que seguir conviviendo, Mimi, con estos fenómenos. Primero, lluvias intensas en zonas muy amplias y después episodios muy específicos que a veces la gente dice, no sé, un tornado y por ahí no lo es técnicamente, pero que viene un viento y levanta un techo y destroza todo. Sí, lamentablemente tenemos que aprender a convivir con estos fenómenos que van a ser cada vez más frecuentes, pero también más violentos. Esto es producto, obviamente, del cambio climático, también del fenómeno del Niño, que se está manifestando en nuestro país desde el mes de diciembre. Se estima que este fenómeno del Niño, que trae abundantes precipitaciones en la zona central este del país, comience a disminuir lentamente pasado el mes de mayo. Eso traería una disminución de la humedad y por ende se podría prever una disminución en cuanto a la intensidad de los fenómenos, pero mientras tanto debemos de ser muy cautos. Todavía estos fenómenos se pueden llegar a replicar en los próximos meses y lo que tenemos que hacer es, tratar de observar siempre los alertas meteorológicos que emita el Servicio Meteorológico Nacional y tratar de, por supuesto, tomar todas las medidas de precaución para evitar los daños. O sea que no se pueden evitar
evitar los fenómenos meteorológicos severos, pero sí uno se puede orientar a qué, a disminuir los riesgos, a disminuir los daños. Mimi, entonces, según tengo información del Servicio Meteorológico Nacional, desde las 16:38 se renovó el aviso de alerta naranja por tormentas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizos. Vimos recién esas piedras. Eran pelotas de tenis. Impresionante, ahí está, mira. De gran tamaño. Te cae eso en la cabeza, te rompe todo, ¿no? Tremendo. También rige en este momento también la advertencia de nivel amarillo para otras provincias. ¿Está Gonzalo Sorbo? Está Gonzalo Sorbo, bueno, ya en vivo, porque una situación realmente cuando llueve hay inundaciones en medio de la vulnerabilidad. Como pueden ver, grandísimo. Todo es peor. Todo es peor. Estamos allí con Gonzalo trabajando en un comedor comunitario para gente vulnerable en medio de un barrio completamente inundado. Y donde se les da un combo, porque a una situación que ya viene de arrastre, que es la interrupción, ahora nos lo va a contar él, o falta de alimentos, ¿no? Hay muchos comedores que están reclamando por esto. Se suma la situación de vulnerabilidad de algunos barrios y el agua, porque el factor lluvia, estancamiento del agua, a esto cuando pase el mal tiempo y sobrevenga el sol, acordémonos otra vez de la acumulación del agua y el dengue. Bueno, se dan a veces combos que son fatales. Por eso es que estamos allí recorriendo un barrio en la zona de La Cava, en Villa Fiorito, con Gonzalo Sorbo. Hola Gonzalo, ¿cómo te va? Bobby, Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal, sí, estamos caminando por Fiorito en este momento y como podemos ver, lo que hacen los vecinos, y lo mostrábamos también ayer, ¿no? Lo que tratan de hacer es que se vaya el agua y empiezan a limpiar el desagüe, las alcantarillas, las bocas de tormenta, y lo que está pasando ahora es que respiran con este intervalo que tiene la lluvia. Por eso vemos donde no hay agua y sí los vehículos pueden pasar. Hasta hace 2 horas aproximadamente esta calle era agua, era un río. Pero lo que recién decías, y ahora vamos a ir para ese lado, es el tema de lo que pasa en un comedor aquí en Fiorito, en una ONG Sal de la Tierra, se llama, y ahora vamos a hablar con Mirta, porque recién estuvimos también ahí y nos mostraba hasta dónde llegó el agua durante la tarde de ayer, la noche de hoy, la madrugada, y lo que tuvieron que hacer para sacar toda el agua que estaba en este sector. Fíjate que de fondo tenemos el barrio La Cava, recién lo decía Bobby, el barrio La Cava de Fiorito, donde los vecinos tuvieron que salir a desagotar el agua que había en la calle. ¿Qué es lo que pasa en esta ONG, en este comedor? No llegan los alimentos. Entonces, al no llegar los alimentos, las personas que trabajan como Mirta tienen que sacar de su bolsillo, o por lo menos lo que están haciendo ahora es hacer tortas fritas y salirlas a vender. Con esas tortas fritas pueden generar plata, con esa plata pueden comprar algunos alimentos para las personas que vienen a este lugar. Mirá, vas a ver ahora el piso para que tengas una idea de hasta dónde llegaba el agua en el día de ayer, en la madrugada de hoy también. Pero ¿qué es lo que pasa? Más de 150 familias, Pablo, Bobby, vienen a comer a este lugar. Sí. Hay videos que seguramente vamos a estar viendo en pantalla de lo que fue anoche, de lo que fue anteanoche, y esas personas que tal vez tienen una comida al día, vinieron igual, porque en sus casas tenían el agua hasta la rodilla, como lo mostrábamos ayer, hasta este sector aproximadamente. Pero Mirta, gracias por... ¿Cómo? Hasta acá donde está mojado, hasta acá no llegó el agua. Hasta acá llegaba el agua. Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Ahora, vos me decías, se te inundó tu casa, sin embargo, seguís viniendo a ayudar a la gente. Se le inunda la casa a todas las personas que trabajan, sin embargo, vienen a la ONG. Venimos igual totalmente ad honorem porque somos voluntarios de esta ONG, que es la única que nos tira una mano cuando necesitamos. Si acá se necesita comida, se necesita una medicación, con lo que se venden las tortas fritas de acá, porque acá vendemos las tortas fritas, y vamos haciendo una caja chica y con eso se compra lo que para darle de comer a la gente, y aparte si algún vecino o algo necesita alguna medicación o lo que fuere para su familia, tratamos de darle una mano también. Vení, acompáñame, porque quiero que me muestres. Vos me decías, el agua llegaba hasta acá. Sin embargo, Pablo, Bobby, tenemos acá el sector cocina de ONG Sal de la Tierra, donde me imagino que el agua en el día de ayer... Hacíamos las tortas fritas sobre la
sobre el agua? Sobre el agua, encima del agua. Pablo, ustedes váyanme preguntándome lo que quieran saber y yo con el le relato, paso la pregunta. Veo que hay gente que está inundada en sus propias casas, que tiene que salir a poder dar de comer a 150 chicos que son los más vulnerables en medio de una situación en donde no están recibiendo, en donde no se está recibiendo alimentos de los comedores, claro. ¿no? En los comedores. Totalmente, ahí dice Pablo, más de 150 familias, lo que decíamos recién, pero tampoco reciben comida, por eso tienen que hacer tortas fritas. Claro, porque no estamos recibiendo desde el mes de diciembre ninguna clase de alimento seco desde provincia ni desde nación. Entonces, en estos momentos estamos contando, tenemos 120 familias que están aisladas, que están metidas en el agua, que se les mojó colchones, se les mojó frazada, se les mojó el calzado a los chicos, la ropa de los chicos, se les mojó todo, absolutamente todo y estamos tratando. Mirá la hora que todavía nuestras compañeras siguen trabajando, seguimos vendiendo para poder seguir juntando algo, no es mucho, no te digo que se juntan miles de pesos, sino tratamos más o menos de que se pueda comprar alitas de pollo, menudos de pollo para poder cocinarlo, aunque fuese un guiso todos los días. Mirta, porque estoy viendo que están haciendo tortas fritas en este horario, ¿no? Vos recién me mostrabas con el celular un video de lo que fue anoche, madrugada, antenoche también. ¿A qué hora se van a dormir ustedes? ¿O qué es lo que hacen? Porque veo que están todo el día, toda la noche. Acá venimos a las 7:30 de la mañana y no tenemos horario para irnos. Puede ser que nos vamos a las 10, a las 7, a las 11, a las 12 de la noche. Porque acá hay gente que vos le decís el día que se da la comida, si se da a las 7 de la tarde, hay gente desde las 2 de la tarde ya está haciendo cola para esperar ese plato de comida. Ahora, quiero seguir con el tema inundación, porque estamos en días donde la lluvia no cesa, por momentos ahora despejó un poquito y los vecinos veo que salen a limpiar la calle, claro. Desagües, sí. ¿Cómo se preparan para eso? Porque si hoy vuelve a llover, si lamentablemente se vuelve a inundar, porque veo la marca del agua en el piso, ¿cómo van a hacer con la garrafa, con la cocina, con las cosas que tienen? Nos quedamos acá toda la noche con la gente esperando porque mucha gente viene para estar un poquito más en lo seco, porque allá, de la esquina para allá... A ver, vení, mostrame, vamos a salir y me mostrás. Mientras yo dejo que sigan cocinando tortas fritas, y ahora me vas contando, pero claro, veo diferentes... Mirá esto, lo que está acá es oxidado, te digo, Pablo, Bobby, de lo que arrasó el agua, porque vemos madera que sigue mojada, el escritorio que vemos acá también. Cosa que trajo hoy una compañera, porque lo que teníamos antes se nos rompió todo, que está ahí se nos desbarató todo. Con la lluvia, con la inundación. Con la lluvia, con el agua, porque dio tanto el agua arriba que como es cartón prensado, eso se moja y se desarma. Vení, ¿vamos a caminar un poquito por el barrio? ¿Sí? Vamos a ir con Mirta. Mientras vas caminando, Bobby Gonza, y Pablo. Mientras vas caminando, sí, quiero estar Juan Enrique con nosotros, que nos trae un dato realmente estremecedor y que tiene que ver con lo que estás hablando. Vos seguí y quiero este análisis respecto al dato tremendo que nos traes hoy respecto a la pobreza infantil. Sí, efectivamente, UNICEF publicó, dependiente de Naciones Unidas, publicó el día de ayer un informe donde contempla que 7 millones de jóvenes menores de 16 años son pobres en la República Argentina. Un golpe muy fuerte. Distintos trabajos que hizo UNICEF en la República Argentina muestra un aumento de casi el 14% en los últimos 6 meses. Uno, cuando mira como economista estos números, ahí lo podemos ver en imágenes. Es pobreza impactante. Infantil, y la estimada para este primer trimestre del 2024, un 71%, o sea, aumentando a 8.600.000 jóvenes menores de 16 años. O sea, que 7 de 10 chicos que vos ves en la calle, menores de 16 años, son pobres. Bueno, ayer te decía que un diario alemán tituló que Argentina prefiere el hambre y tener superávit fiscal. Bueno, eso es lo que está pasando en la República Argentina, son los resultados del ajuste fiscal y lo que está haciendo en términos económicos el gobierno. También yo te contaba, Pablo, que está el Fondo Monetario en la Argentina viendo el fracaso del programa económico de Luis Caputo. Y hay contradicciones en el gobierno en términos económicos. ¿Te acordás que el monopolio era héroe? Bueno, ahora son empresarios rentistas que no pagan impuestos. Bueno, esa contradicción en el equipo económico genera
generan este tipo de resultados, que 7 de cada 10 chicos son pobres en la República Argentina. Sí, son números en otro momento de la África subdesarrollada, ¿no? Lo que estamos viendo aquí en Argentina. Y mientras vos decís la economía, el plan económico de Caputo no funciona, el gobierno parecía decir que está todo bien y que Caputo es un genio. Yo la verdad que no sé quién tiene razón, si vos o el gobierno. Los resultados hablan por sí solos, ¿no? Están acá. Creo que igualmente no son solo de lo que tiene que ver con esta última etapa. Venimos mal realmente y estamos peor. A ver, Gonzalo Sorbo, seguimos allí en este barrio donde hay un comedor que está prácticamente desabastecido, no hay comida, no le mandan comida y tienen que salir los vecinos que están inundados a tratar de obtener algún dinerillo, sí. Esto es lo que me decía recién Mirta, que tratan de limpiar los vecinos con secador de piso, con palos, con lo que tienen para que tal vez se vaya el agua, ¿no? Pero recién me remarcabas algo y lo decía uno de nuestros compañeros, Bobby, en el piso, el tema del dengue. Cuando hay agua estancada, ¿qué es lo que pasa, Mirta, en el barrio? Cuando hay agua estancada se juntan muchos mosquitos, las larvas, todo. Y ahí, bueno, ya acá tenemos un montón de casos de dengue. ¿Hay casos de dengue? Muchísimos. Por favor. Acá, los chicos del barrio, claro, están viendo que estamos en vivo, pero fíjate cómo hay muchos que tratan de ayudar también a su familia, ahí están laburando, ¿no? Sí, como sea, están trabajando, son gente que la mayoría son cartoneros. Sí. Mira, ahí hay agua estancada también en esa esquina. Esto de lo que bajó hace un rato, porque hasta hace poco tiempo teníamos el agua todo de vereda a vereda. Acá tenemos una escuela, esto es una escuela. Esto es una escuela. Ajá. A ver, mira, perfecto. Ahora, ¿esta escuela estaba inundada? Estaba también con agua todo por dentro, estaba todo con agua. Gonzalo, por suerte no el agua ha empezado a bajar, ¿no? Ahí ya sabemos que claro, ha empezado a bajar. Advierten los vecinos sobre muchos casos de dengue en este barrio de la provincia de Buenos Aires. Ahora ya volvemos con vos, Gonzalo, para continuar caminando y mostrándote cómo es esta situación. Cerrame, Bobby, este punto. Sí, y una cuestión que me mueve también a reflexión es no reciben alimentos por parte del Estado y la ayuda es de pobres a pobres, porque que se hayan quedado con las patas en el agua durante horas ayer, cocinando esas mujeres que recién acompañaban a Mirta, tortas fritas, para venderle ¿a quién? A otro sector del barrio, que es igual de humilde, que tal vez las puede comprar y las compra para recaudar plata para seguir dándole de comer al otro sector del barrio. O sea, pobres que ayudan a pobres, mientras la ayuda de los alimentos desde diciembre que no llega. Bueno, falta la guita en el país y sobre todo para los más vulnerables. Información urgente en Quién, Cuándo, Dónde, 17:12 minutos y tiene que ver con la denuncia realizada sobre los jugadores de Vélez, 4 jugadores de Vélez. Hay un giro en la causa muy importante y una testimonial en cámara Gesell a partir del día lunes por la mañana de la presunta víctima de un supuesto abuso sexual. Fito Baque. Sí, Pablo, fueron convocados los jugadores de fútbol, van a tener que estar el lunes que viene en Tucumán, porque va a declarar en cámara de Gesell la víctima. Ahora, Pablo, varios temas aparecieron. El primero, de acuerdo a la declaración que dé la víctima en la cámara Gesell, podrían quedar inmediatamente detenidos. Inmediatamente detenidos, Pablo. De confirmarse la versión y no tener fisuras en su relato la denunciante, te puedo asegurar que van a quedar detenidos. La fiscal pediría la detención, es una facultad en el código. ¿De los 4 jugadores? Bueno, ahí ¿O 3 jugadores? Ahí está el tema. Ya empezó a haber, dicen, en Tucumán, me llamaron colegas, que hay algunas diferencias porque la denunciante cambió la declaración, dio una declaración en la policía, donde estaban los 4, y luego ante la fiscalía dijo que uno, en teoría, no habría participado en el ataque. Sosa. Justamente la persona con quien ella se vinculó a través de una red social. Sí, pero tengo otro datito más, Pablo. A ver. 10 días atrás, la denunciante se había comunicado con Cufré
por las redes sociales, con una frase como, dicho por ella, qué bueno verte jugar en Tucumán. El día del partido le escribió, Cufré no le contestó, pero la denunciante reconoce haber borrado después ese chat. Con Cufré, otro jugador de Vélez. Y otra cosa, Pablo, para ingresar al hotel vos te tenés que registrar. Sí. ¿Se registró la denunciante? En principio pareciera que no. O sea, entró en forma clandestina. Hay chat donde se comprueba que habría ingresado esquivando a la seguridad del hotel, y en teoría hay chat, Pablo, que habría comprado el Fernet, con el cual dice que cuando tomó sintió que estaba adormecida. Es decir, que el alcohol lo habría llevado ella, por lo menos... El Fernet seguro. ¿Y esto lo declaró? ¿Ella que llevó el alcohol hacia esa habitación? Hay chat donde le dicen los jugadores, trae alcohol. Ajá. Y lleva el Fernet. Entonces, la cámara Gesell va a ser la prueba fundamental en todo esto, Pablo, y también los jugadores empiezan a sospechar de Sosa, ya empieza a haber una interna dentro de los jugadores, porque la denunciante primero denuncia que estaba Sosa, después ya dice que no, cuando fue con quien ella se contactó y los chats están con Sosa, y ella borró los chats en Instagram con Cufré, reconocido por ella. Va a haber muchas novedades en esta causa, Pablo. Había unos chats, ¿no? Sí. Que nosotros habíamos podido acceder, Bobby. Y van a comenzar a ser una pieza clave junto con esta instancia el próximo lunes a primera hora, 9:30 de la mañana es el horario fijado en principio para la cámara Gesell. Es muy importante porque las dos cuestiones. La cámara Gesell, por lo que decía Fito, para que no haya fisuras en el relato y empezar a despejar algunas dudas que con el recorrido de las horas fueron apareciendo. Por ejemplo, cómo ingresó al hotel, la cuestión de si fue a la famosa habitación 407, si permanecieron todo el tiempo allí o cambiaron de habitación, si permanecieron ahí y lo que cambió fue la composición de quienes estaban de parte del plantel dentro, porque lo que está claro por los chats, y ahora en un ratito los vamos a ver, es que ella va convocada por el arquero, por Sebastián Sosa. Es con quien ella tiene un contacto por mensaje directo provocado por el jugador, es el jugador el que la contacta a ella por mensaje directo de Instagram, que es una red social, que si vos la encontrás a la otra persona y la encontrás pública, le mandas un mensaje. Ahora después ella acepta por propuesta de él pasarle su teléfono celular y seguir la conversación de WhatsApp. De ahí está bien determinada la responsabilidad en el sentido de que ella responde a una invitación de él, incluso con la aclaración de si se van a portar bien. Fíjense, acá tenemos los chats. Acá los tenemos. Soy Seba, entonces te venís al hotel y tomamos algo acá. Es como que acá por WhatsApp retoma el diálogo que habían empezado por mensaje directo de Instagram. Sebastián Sosa, el arquero. Es Sebastián Sosa, el arquero de Vélez. Hemos explicado, para el que no es muy futbolero, un gran arquero uruguayo con pasado en la selección y en Boca incluso. A ver, pará, que llamativamente, supuestamente ahora quedaría fuera de la escena este hombre. Por eso va a ser importante los chats, porque acá parecían en el principio de la historia teniendo un rol central, porque es el que la contacta, el que la invita y a la habitación a la que en principio ella se dirige. Sí. Pero ahora parece ser que él, o por lo menos es lo que deja trascender su abogado, que habría otros chats que también demuestran en la continuidad de la conversación posterior al encuentro que el de la habitación ya se había retirado o que se había quedado dormido. A ver, sigamos con este. Sí, dice, avísame cuando llegues, que te aviso que todo esté despejado. Ya acá hay evidentemente una estrategia para hacerla ingresar a la joven periodista de 24 años, sorteando los controles de seguridad, tanto de la empresa, como te diría, más que de la empresa del hotel, de la seguridad del plantel. ¿No? Decime, Fito. Decía que se nos pasó paso por el casino. Sí, dice Sosa. Ella. Ella es la que dice. Paso por el casino porque estaba el preparador físico también, el profe, que estaba vigilando para que no entraran. En otro de los chats aparece. Mirá, fíjate que estamos ahora viendo los chats posteriores entonces a el día siguiente, cuando la mujer ya se fue del hotel y le recrimina. Y el propio Sosa le dice, pasaste un buen momento y listo, no te amargues. ¿Y qué sigue? Lo que hicieron ayer fue muy fuerte, le contesta a ella, eso no se le hace a ninguna mujer, no me lo merecía. Recordémosle a la gente, que lo hemos explicado programas atrás, que
que a la instancia que ella relata, en la cual accede a ir a la habitación, se encuentra con más jugadores y toman algo, primero le invitan una cerveza y después el famoso Fernet, en donde entra en escena el termito Stanley, según ella describe, ahí empieza la cuestión de ella sentirse mal, adormecida, y ahí ya el relato comienza a ser impreciso, supuestamente producto de la propia situación que ella está viviendo. No es un relato que ella pueda reconstruir con el paso del tiempo preciso, ya después hay un salto en horas, sí hay un reclamo intermedio en el que les dice por qué me están haciendo eso, y hasta relata la situación de tratar de sacárselo físicamente de encima, y después ya al final, ¿no? Cuando ella consigue despertarse, tiene un momento otra vez de lucidez, se pide por su teléfono y a través de una aplicación un auto, y relata que toda ensangrentada y con algunos moretones se retira del hotel. Este último chat que nos mostraba Bobby recién realmente complica a los jugadores, y habrá que esperar hasta el día lunes, ¿no? El lunes por la mañana, que se realizará la cámara GESEL, la presunta víctima del supuesto abuso sexual de los jugadores de Vélez allí en Tucumán. Pero ahora seguimos con otro tema. Información urgente y nos lleva a la unión de la CGT, de los líderes de la CGT con el sector universitario, que está y va a desarrollar a partir de la semana, este jueves creo, ¿no? Mañana mismo, sí. Un paro de actividades y en este momento reunión de la CGT con autoridades universitarias, con centros de estudiantes que van a llevar adelante el paro, entiendo, por falta de fondos. Sí, se enmarca en una tensión, en una tensión entre el gobierno y el sindicalismo. Por eso, esta puesta en escena en la cual los popes de la CGT invitan al Frente Sindical de Universidades Nacionales a darle resonancia, una plataforma de que esto tenga una visibilidad mayor, porque por los recortes presupuestarios, en algunos casos es por estar manejándose a inflación del 2024 con los mismos valores las universidades nacionales que el año pasado, con lo cual, ¿no? En la práctica es un recorte, y la cuestión también, eso se traslada a que hay un montón de cátedras, por ejemplo, te lo dicen los chicos que se están inscribiendo o que ya se han inscrito y han comenzado las clases, no han tenido oferta académica en muchos casos porque faltan docentes para poder darlas. Bueno, mañana van a realizar toda una jornada de lucha, y es a esto de lo cual la CGT, con sus máximos dirigentes, entre ellos Pablo Moyano, Boyaski, están allí analizando el tema y la continuidad de esta medida de fuerza. Mientras tanto, la inflación sobre los alimentos se acelera, más allá de que la inflación global haya parecido bajar ayer al 13,2%, y por más que haya paritaria cuando las hay, parece que no alcanza. Fernando Cerolini, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Bueno, preocupado, ¿no? con estos números y con el propio discurso de Caputo, del ministro Caputo, diciendo que no pueden frenar la suba de los alimentos. Sí, no pueden frenar la suba de los alimentos. Acá estábamos con justamente los datos que estaba contando Juan Enrique, el tema del alimento en la infancia, que hace que haya una cantidad, la indigencia en los chicos según el estudio 2023. Imaginemos que no es este momento, es una foto del año pasado, del primer trimestre, daba 14,3, 1.800.000 chicos en la indigencia, no en la pobreza. Y bueno, y si tomás la pobreza vas al 57. Ahora, ¿qué dice la UNICEF de los datos actuales? Dice que de los datos actuales que hay un 75% menos de inversión en este problema que están contando. Claro. Porque dice, mire, estamos viendo las partidas y no las ejecutan. La plata está, entonces, ahí ya hay plata, pero no se ejecuta. A ver, la plata está y es poca, porque si hay una devaluación del 120 que no está contemplado en los estudios de ellos, claro, vos tendrías que usar lo que tenés y además tendrías que aumentarlo. Lo que le dicen ustedes, tienen que aumentar fuertemente este gasto para compensar el desastre que está pasando. Claro, claro. Es un organismo internacional que supongo que por la tradición de Milei sería de los que respeta, yo supongo, porque siempre que habla de los datos que, bueno,
muchas veces critica datos de la Argentina, pero esto es una organización de las Naciones Unidas, claro, que se lo dice a todos los países que tienen este tipo de problemas. Sí, y yo veo que autoridades de organismos financieros, economistas prestigiosos de todo el mundo están hablando, bueno, está bien, el ajuste, ponele que hay que hacerlo, pero ojo con los sectores más vulnerables. Pero está bien, pero a ver, la economía es una ciencia económica que está dedicada a los humanos. Claro. Y la función es que sobreviva la gente y que la humanidad se desarrolle, no que desaparezca. Entonces, vos podés buscar un equilibrio en áreas de la economía que están mal, pero eso no puede implicar que la gente deje de comer o festejar que te da bien un Excel cuando ves miseria en las calles, ¿entiendes? Claro, Digo, sí, totalmente. Hay cosas donde no se puede ahorrar. De hecho es la duda que tenemos nosotros, Fernando, siempre, porque en todos estos meses en donde desde el gobierno se dice, bueno, había mucha corrupción, había compras dirigidas en medicamentos para enfermos graves, para los comedores, bueno, pero mientras tanto, mientras se investiga todo eso, toda esa gente que vos estás contando tiene que comer. ¿Cómo es que no le pueden bajar un alimento? ¿Cómo es que no se puede hacer? En todo caso, que lo haga el propio gobierno nacional sin intermediarios. A otro laboratorio, claro. Primero que no hay, digo, sí, cuando generalmente hay un hecho de corrupción, uno solo no lo puede hacer, lo tiene que hacer el que compra y el que vende. Es decir, que tendría que decir, bueno, a este laboratorio no le compro más porque estaba en un tongo. Bueno, sí, hasta ahora hacen todo nombre, es todo en el aire lo que se dice, no se escucha ningún nombre propio, ¿se entiende? Entonces, bueno, que no, lo que piden los comedores y lo que necesitan los niños y los abuelos es medicamentos y alimentos, que los compren de otra manera. Vos sos el que tenés la firma y vos se lo comprás, che, mira, hay un curro acá, vas y se lo compras al otro y al precio que tiene que ser. Me parece que eso no está en discusión, pero 3, 4 meses no gastar y decir, mirá los números que tengo. Sí, tenés unos números bárbaros, pero que va a volar todo por el aire. No estás ejecutando las partidas. No estás ejecutando y estás generando chicos desnutridos, con problemas de aprendizaje, va a generar cosas que son problemas para futuro, ¿no? La inflación de los alimentos se come el salario, como dice nuestro graf. Estamos en contacto con Miguel Ángel Calvete de Indecom. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Te sorprendió el 13,2 y qué significa este número que conocimos ayer de la inflación? ¿Y es real respecto a los alimentos? Bueno, el 13,2, a ver, es un número promedio de los distintos sectores que están medidos, sí. Pero si clusterizamos alimentos y desagregamos alimentos, en promedio general dio casi un 12%. Ahora, si esos alimentos tomamos aquellas referencias que son las que más se comercializan en los sectores más vulnerables, estamos en torno al 17%. O sea, la inflación en esos alimentos por eso lo que decía Saladini, exacto, exactamente. Alimentos fue menor, pero si clusterizamos de los sectores vulnerables, el aumento es de 17. Es mayor. Es mayor. Es decir, la canasta de los sectores vulnerables, a ver, en el caso de los medicamentos es aún más grave porque el aumento de este último mes fue de casi el 21%, 20,4% nos ha dado en medicamentos de uso crónico, es decir, de aquellas patologías de utilización crónica, que son donde no queda otra que comprarlos, es decir, por lo general jubilados y gente mayor que lo que sean tratamientos, suelen ser tratamientos en lo que es temas cardiovasculares, oncológicos y demás, ahí encontramos incrementos muy altos. Y respecto a lo que decían, sí, efectivamente, el principal comprador de medicamentos es el Estado. O sea, que el Estado podría regular directamente con los laboratorios el precio de los medicamentos y evitar intermediaciones. Y en el caso de los alimentos ocurre más o menos lo mismo. El gobierno propone hoy la importación. En el caso de... A ver, está proponiendo una medida en el caso de los alimentos que es a la apertura de la importación. Ahora, ¿quiénes son los principales importadores de alimentos? La misma cadena de supermercado. Es decir, a ver, perdona, Miguel Ángel, que tenemos un conflicto ahí con la comunicación. Las mismas cadenas. La misma cadena, a ver si te escuché, pero justo se entrecortó. La misma cadena a la que el ministro Luis Toto Caputo le pidió que acomoden y que hagan que los precios tengan relación con la realidad, son las que van a importar esos alimentos
a los que se le va a abrir la posibilidad? Exactamente, los principales importadores son las mismas cadenas de supermercados. Es prácticamente el 70% de lo que se importa, de lo que va a ingresar en alimentos, lo hacen las grandes cadenas de supermercados. ¿Y qué pensamos si razonamos un poco? ¿Qué van a hacer las grandes cadenas de supermercados? ¿Van a bajar los precios de los productos? No, van a enrasar el precio y va a seguir. Entonces, creo que las medidas a tomar son otras, y no nos olvidemos que uno de los principales formadores de precio es el propio Estado. Cuando uno compra un kilo de cerda, azúcar, un kilo de pan o una bebida, está comiendo y tomando casi un 50% de impuestos. Claro. Entonces, el Estado también debería ser regulador en esto. Claro, es la acción que evidentemente para que la libertad del mercado exista el gobierno no quiere tomar, Bobby. Sí, y hay algunos contrasentidos que no se entienden. Uno, el que nos señala Calvete, que los mismos a los que vos querés darles un mensaje casi de reto de bájenme los alimentos, no me remarquen más de la cuenta, porque si no los voy a castigar trayendo productos importados, son los mismos que se van a encargar de importar esos alimentos. Y la otra cuestión es también, me pongo en el lugar, Miguel, de quienes producen alimentos en Argentina, que acá ninguno es santo, ninguno orina agua bendita, pero también tienen un costo en el cual el Estado es socio de ese componente de precio por la carga impositiva. Que es lo que está contando Miguel. Claro. Y al que vos vas a traer importado, bueno, no tiene ese componente, ya pagó sus impuestos, que tal vez la carga sea muy inferior en su país de origen y acá no la tiene, es una competencia desleal en cierta forma. Ahora, hoy tenemos productos que lo estamos pagando al mismo precio o más caros que en Estados Unidos o en Europa. Una lata de gaseosa de primera marca en Argentina está en torno a los 86 centavos de dólar y en Estados Unidos está a 53 centavos de dólar. ¿Qué ocurre? Para dar un ejemplo, el aluminio acá, producido en la Argentina, está casi un 20% más caro que el valor internacional del aluminio. Ocurre lo mismo con los enlatadores de distintos productos. La hojalata está casi un 18% más cara en dólares. El vidrio un 23% más caro en dólares. Los envases larga vida, lo que es transversal a muchas industrias, hoy el 85% de la producción pertenece a una sola multinacional y prácticamente lo vende un 17% más caro que en países de la región. O sea que la responsabilidad del Estado y la intervención del Estado, que, a ver, en cualquier país desarrollado, incluso vamos a países de la región, o en vías de desarrollo, o emergentes, como queramos llamarlo, el Estado interviene a través de la ley antimonopolios o de la ley de defensa de la competencia, que es, creo que es el gran desafío, y obviamente la reforma tributaria para justamente aquellos proveedores de insumos y que genere un efecto cascada en el resto de la cadena de producción. Una reforma tributaria que fue anunciada muchas veces, pero que no se concreta, Fernando. A ver, acá se puso ayer de moda hablar esto del 2x1 y todo lo que hablan de los supermercados. Una pavada importante, sobre todo en alguien que teóricamente no le interesa influir sobre los precios porque cree que el mercado se acomoda solo. Vamos a por qué se produce el 2x1, por qué se producen las ofertas. Las ofertas se hacen coordinadas entre los supermercados, pero quienes lo deciden esencialmente son las empresas. Yo lo conozco porque tengo un amigo que trabaja en el tema de cervezas y me dijo, mirá, le digo, pero esta cerveza que siempre está más cara que el resto, estaba regalada el otro día y yo fui y me estoqué en eso. Y me dijo, sí, ¿sabes lo que pasa? Mirá, pasada esta etapa del mes o cuando vienen un par de meses que hay caída de las ventas, nosotros tenemos que mantener el número. Sí. Entonces empiezan a hacer ofertas para demostrar que siguen siendo la cerveza que más se vende. Claro. Entonces tienen que llegar a la cantidad de venta de botellas como sea. Y le dicen, bueno, estas son las que ya está, esta la consideramos que acá no ganamos. Esto lo usamos para mostrar cuánto ocupamos del mercado. El mercado se está achicando, pero dentro de ese mercado achicado igualmente hay un ganador.
Entonces, esta cerveza es la que más se vende y te lo demuestro yo. Entonces van y hacen la oferta 3x2 y te tiran la cerveza por la cabeza. Entonces eso lo hacen porque es como si, che, mirá, es como si un diario en otra época vendían pocos diarios. Bueno, che, hagamos esta oferta para vender más diarios, entonces tener más influencia. Es como y también el rating, ¿se entiende? Como se acostumbra mucho en el mundo del teatro también, que en un determinado momento, con el mes ya avanzado, tirás promos de precios muy bajos de tickets de entrada para hacer la obra más vista. Entonces no van a hacer una baja de la venta porque ellos quieren trabajar justo sobre esa marca, porque el día que viene, el mes que viene te la van a volver a cobrar como quieren. Entonces, eso es una son políticas comerciales, ¿no? Que es lo que me divierte ir a mí a hacer, y realmente no es que este mes o estos últimos 2 meses se multiplicó eso. Es lo que hay siempre. Lo que pasa que ellos, como eso no se mide en el INDEC, pretenden que hagan una cosa más plana y que le baje los precios que después terminan siendo medidos en INDEC. Tal cual, la pregunta es esa, Miguel, la dejó picando Fernando Cerolini. Que modifiquen esta idea que es un parte del marketing que tiene una empresa y que puede hacerlo, del 2x1 por precios que en realidad puedan llegar a impactar en el INDEC. ¿Realmente va a favorecer al consumidor? No, a ver, dentro del marco libertario o del liberalismo, las políticas comerciales son políticas comerciales. Creo que intervenir en eso me parece que va contra el dogma libertario. Creo que pasa por otro lado. Obviamente genera determinada distorsión en las mediciones, porque nos pasa a todos los que tomamos datos, nos ocurre eso con el tema del 2x1, pero si uno toma no la foto, sino la película, ves que en el promedio anual, como recién decías en el línea, hay una situación. Las empresas tienen que tener determinados objetivos de venta para mantener ese share de participación en Go. Claro, es lo que comentaba Fernando recién. Por eso, lo que realmente... A ver... A raíz de eso generan esas promociones. Nos da otra cosa. Y con respecto al tema de las importaciones de alimentos, acá están haciendo como un juego, ¿viste? El policía malo, el policía bueno, no se entiende. Van y hablan con los productores de alimentos, no les gusta lo que les responden, entonces hablan con los supermercadistas. Le dicen a los supermercadistas, bueno, muchachos, ustedes no ponen los precios, se los fijan ellos esencialmente, bueno, le vamos a dejar que importen, y ahí sí, los que importan son supermercadistas. Ahora, en la Argentina, ahí te doy, Miguel, ahí te doy. El que quiere hacer negocio, si me dicen, che, en este momento es más barato cerrar la fábrica y traerme importado las latitas de tomate, cierro la fábrica de producir tomate y traigo las latas y me gano la plata así. Y se va la gente a la calle. Decime, Miguel. Bueno, es justamente lo que manifestaba la gente de CAPIMA, que es la Cámara de la Pequeña Industria de Alimentación, manifestaba justamente eso. Es decir, va a generar un cierre de empresas cuando debería ser al revés, es decir, dando una política y una reforma fiscal y tributaria, sobre todo para los sectores pymes, se generaría más competencia. Y la herramienta más genuina para combatir la inflación es la competencia. Hoy existe más oferta de productos en Uruguay, que es un país importador y produce muy poco, que en la Argentina. Si encontramos, por ejemplo, 10 marcas de harina, y además, claro, pero si encontramos 10 marcas de harina que pertenecen a 7 empresas. En Argentina encontramos 20 marcas de harina que pertenecen a 5 empresas. Claro. O sea que, evidentemente, el problema que tenemos es la falta de oferta y la falta de nuevos actores en la economía, que bien pueden ser estas pequeñas y medianas empresas que muchas de ellas tienen escala nacional o escala regional o escala provincial, pero más allá de eso generan oferta. A ver, y mientras tanto, mientras estamos hablando con Miguel Ángel sobre los precios en los supermercados, con lo que dijo Caputo, de que hay productos que están el 50% más caros que en Estados Unidos, aquí en la Argentina, para ser de clase media en la ciudad de Buenos Aires tenés que tener ingresos por 1 millón de pesos. Sí, efectivamente. Sabés, Pablo, que todo esto tiene que ver, el aumento de precios, como habla Calvete, tiene que ver con la devaluación de diciembre del 120%. Ayer se conocieron las canastas, ¿no? Entre 322.000 pesos para no ser indigente y casi 700.000 pesos para no ser pobre. Pero más de 1 millón de pesos para ese sentido de pertenencia de la clase media en la ciudad de Buenos Aires. 1 millón
17.520 pesos. Es un montón de plata. Por eso uno cuando ve los reclamos salariales, porque luego de la devaluación no hubo ningún tipo de compensación y aumentos salariales. Recordemos que hubo una reunión del Consejo del Salario para tratar el salario mínimo vital y móvil, que es referencia para el salario del sector privado, y el gobierno boicoteó esa reunión del Consejo del Salario. Bueno, claramente lo que está viviendo la clase media, que es el lugar es donde se está haciendo el ajuste porque no hay ningún tipo de compensación, muestra claramente el deterioro de la actividad económica. Y ahí se empieza a ver los recortes, ¿no? ¿Dónde recorta la clase media? ¿Dónde dice esto no lo gasto, esto sí lo gasto? Ese semáforo que nos mostrabas y que va cambiando. Sí, va cambiando ese semáforo, claro. Tiene cada vez colores más rojos. Sí, bueno, cuando vos analizás los recortes en la clase media, tiene que ver primero el automóvil, la prepaga, exacto, los colegios, las salidas afuera, el gasto en servicio, alguno que tenía todavía en la clase media de pertenencia, el gasto en servicio de doméstico. Y ahí lo que vemos en imágenes es la caída del salario del sector privado. Fíjate al final Milei, un derrumbe. Esto es real, porque cualquiera puede decir, esto es fuente del RIPTE, esto es real. La caída, fíjate que llega a estar igual que en el año 2001, uno cuando puede comparar la caída de la actividad económica, tiene que ver con eso, similitud con el año 2001. Yo te contaba, mira, en el año 2001 la recesión se inició en 1998 hasta el 2001. Sí. 3 años de recesión. Acá la recesión se inició en 3 meses. Diferencia, 3 años, 3 meses. En el 2001, en una semana le sacaron los ahorros a la clase media. Acá se lo están sacando lentamente. Pero esto parece, esto es, vamos a decirlo así, esto es pensado, es... Claro. De alguna manera. Deliberado. Un caos pensado para que baje la inflación, bueno, supuestamente. Ahí tenés, porque mirá, no tenés pesos para comprar. Miguel Ángel, mientras vemos el semáforo. El semáforo que nos contaba recién Juan. A ver, vamos al semáforo y después voy con vos, Miguel, para preguntarte si esto fue deliberado y tiene que ver justamente con el intento de baja de inflación. Este semáforo muestra claramente la caída de actividad económica, decoración, club, remis, asados, postrecito, vestimenta, delivery, todo eso ya lo recortó la clase media. El helado, el delivery. Claro. Eso ya está afuera. Claro, afuera. Eso, ponele, el delivery labura menos, el que hace vestimenta labura menos. Vos fíjate, eso muestra la caída de la actividad económica y eso, como decía Javier Milei, muy bien, Pablo, afuera. Ahora, en amarillo, podemos ver en amarillo lo que todavía, lo que la clase media quiere todavía mantener. Claro, y algunos consumos que son casi necesarios. Yo te lo dije esto, lo que no se corta, no se paga. Bueno, entre esos, algunos impuestos, ARBA. Y ahí, mira, útiles escolares en amarillo, comunicación, el celular, higiene personal y expensas en amarillo. Está pasando absolutamente. Por ejemplo, en comunicación, ¿quién de clase media en este momento no está teniendo una conversación en su casa de, che, achicamos el gasto en cable, mirá lo que nos vino? Pero además es impresionante la factura. ¿Quién nos llamó para pedir que le bajen el número? Claro. Lo he hecho y circulan las anécdotas de todos los esfuerzos que hacen desde las empresas para retener eso. A ver, Miguel, sí. En el caso, por ejemplo, recién decía Juan Enrique, el tema de educación privada, el tema de prepagas. En el caso de prepagas, hicimos un relevamiento y el 67% de los titulares de las prepagas consultaron para bajarse de plan o muchos de ellos migraron a otra prepaga. Y aquellos que obviamente no lo pueden pagar, migraron a la salud pública, a la asistencia pública, que es hoy la vemos colapsada, sobre todo en las grandes ciudades y en especial en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y en el caso de la caída de la matriculación que se vio este año, principio de ciclo lectivo en lo que es educación privada, en los colegios privados también vemos una sobrematriculación y una sobredemanda en la educación pública. Esos son... ocurre lo mismo con los seguros de los vehículos. De hecho, las compañías están ampliando franquicias. De todo riesgo te vas a tercero y después si hay algo menos también se van. O amplían las franquicias para no trasladar todo el costo. Hay que recordar, Calvete, que también todo esto es efecto del decreto 70-2023 y recién noticia de último momento, un amparo colectivo para una prepaga muy importante, o sea que tiene que retrotraer los precios a diciembre, una prepaga muy importante, te lo digo porque yo pertenezco a esa prepaga, esa que tiene la sigla de 4 letras y termina en E. Bueno, claramente la justicia está empezando a actuar. Tiene que ver con el decreto 70-2023, es de último momento, porque empieza una prepaga,
sigue la otra, y es muy importante para el bolsillo. Recordemos que Javier Milei dijo que si no fuese por las prepagas y por las tarifas, la inflación estaría en un dígito, pero las prepagas y las tarifas van a aumentar todos los meses. Hay un error muy fuerte conceptual en el equipo económico. A ver, vos tenés en el semáforo en verde todavía como que todavía se compran medicamentos. Y a mí me llega la información de que ha bajado prácticamente un 40% de consumo de esos medicamentos. La gente no lo tomaba porque sí. Está bien, mucha gente mirando A24 en este momento. Lo que sucede en ese semáforo es lo último que dejaría la clase media de pagar. Medicamentos, servicios, colegio de gestión privada, alimentos e impuestos. Y la semana que viene, Pablo, Roberto, les voy a traer cómo sigue el semáforo, porque estoy seguro que impuestos y servicios van a pasar en amarillo como rojo comunicación, seguramente. Ya es triste decirlo, pero ahí en el componente medicamentos, que es como un bastión, medicamentos, salud, educación, de la clase media, que dice, de esto no me bajo, porque si no, no se autopercibe clase media. Y ya hay conversaciones entre matrimonios sobre vacunas. Perdón, Miguel, sobre vacunas, que entra en el componente medicamentos. Hay determinadas pediatras o determinados ginecólogos que en la entrada de la adolescencia de las chicas te recomiendan determinadas vacunas que no están en el plan vacunatorio HPV, obligatorio. Por ejemplo, HPV es obligatorio. Herpes zóster, hay vacunas que te las plantean, o incluso uno como... El dengue, a mí hoy 100 lucas la vacuna del dengue, bueno, 100 lucas. Y son 2 dosis. Entonces, realmente se paga en términos de salud pública hoy el recorte. A ver, Miguel. Decinos, Miguel. ¿Qué opinas de esto? No, respecto del tema de respecto del tema de medicamentos, lo más grave es justamente en aquellas patologías que tienen tratamientos crónicos. Hoy el 21% de los pacientes están discontinuándolo. Sobre todo el caso de la tercera edad. Esto lo hablamos con Cimino, el doctor Cimino en su momento, y efectivamente se habló con gente de PAMI. Los jubilados, que no todos tienen el 100% de los medicamentos, te diría que la minoría tiene el 100% de los medicamentos sin cargo, están discontinuando tratamientos. Y eso creo que es uno de los temas más graves, ¿no?, que hoy estamos enfrentando. O sea que este ajuste termina costando vidas, lamentablemente. No, y ya está costando vidas. Sabés que uno cuando recorriendo entre amigos, infartos es lo que está costando en este momento. Sobre todo por la falta de medicación en términos de colesterol, genera infartos prematuros en gente muy joven. ¿La medicina preventiva entonces empieza a desaparecer, digamos, en este esquema? Sí, y primero que en parte el recorte, como decía Miguel, tiene que ver en términos oncológicos. Y bien decís, Pablo, lo que es la medicina preventiva. Los medicamentos, vos decías, una caída de venta de medicamentos del 45% seguida por alimentos. Es algo inédito y lo comparo con el año 2001, porque en aquel momento la recesión tardó 3 años, acá 3 meses, y en aquel momento fue rápido cómo le sacaron los ahorros a la clase media. Acá se lo están sacando en términos lentos, con la tasa negativa y con la venta de dólares para subsistir. Ahí le están sacando los ahorros a la clase media, igual, nada más que invertidos los tiempos en la recesión y en la quita de ahorros. Los números no son alentadores por ahora. Está esta idea siempre de que hay que pasar un momento difícil para que después el país surja. Bueno, no, eso pasó en el 2001, ¿no? Fue un momento difícil. A ver, la esperanza es lo último que se pierde, pero la realidad nos está pegando cachetazos todos los días. Vos fijate que cuando analizás la política económica y sobre todo las internas que empieza a haber entre el ministro de Economía y el presidente de la Nación, ves que el Fondo Monetario lee que no hay un rumbo económico, porque lo dijo ayer en un informe, por eso llegó una emisión de urgencia. Y ayer el ministro de Economía reconoció que ya no es la emisión monetaria la que genera inflación, ya reconoce que las promociones o los monopolios que antes eran héroes, ahora son empresarios que no pagan impuestos. Eso muestra claramente que el rumbo económico o era mentira antes o era erróneo, o ambas cosas. Miguel, decime lo último, así cerramos este espacio en el que estamos hablando de economía. No, fundamentalmente se debate ver cuándo vamos a estar en un dígito de inflación. Seguramente vamos a estar en un dígito de inflación en torno a julio o agosto de este año, pero con un costo social altísimo como los que estamos hablando ahora.
Y con mucha gente fuera de su trabajo, ¿no? Porque evidentemente esta recesión hace que, por ejemplo, las pymes no puedan producir, eso hace que se cierre, se rematan las maquinarias y la gente queda sin trabajo y todo esto empieza a ser una espiral para abajo, como los gráficos que lamentablemente estamos viendo, que son bastante alarmantes. Muchas gracias, Miguel Ángel Calvete, por este contacto. Vamos a seguir seguramente en otro momento con esto que nos preocupa a todos, que es la economía que estamos viviendo en la Argentina. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, información urgente. Acaba de culminar la reunión de la CGT con los universitarios, con trabajadores universitarios que se disponen, gracias Miguel, se disponen a un paro a partir del día de mañana en todas las dependencias de la universidad y todos, por supuesto, los colegios relacionados con la universidad. ¿Sabés que Pablo, mañana arrancaba el cuatrimestre en la Universidad de Buenos Aires, sí, ¿no? Y yo fui estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y docente. Sí. Hoy el salario docente, en términos de ayudante de primera, está en 380.000 pesos, muy por debajo de la canasta básica, y hablamos de dedicación exclusiva. 382.000 pesos. 382.000 y estamos pesos. Hablando que la canasta es 640, claro, 690.000 pesos. 690.000 pesos, sí. Estás a la mitad. Al 60%. O sea, son más pobres que la mitad. Sí, y hablamos de dedicación exclusiva de los docentes de la Universidad de Buenos Aires. Y hay que recordar esto. Lo que está planteando el gobierno de Javier Milei es pasar el presupuesto del 2023 al 2024. El presupuesto alcanza hasta abril. Y esto habla de un recorte y de arancelamiento, lo que propone. Hubo 276% por de eso en el año. Lo que se está proponiendo es recorte y arancelamiento, lo mismo que propuso López Murphy en el año 15 días 2000. Bueno, el 5 de marzo del año 2001, López Murphy propuso exactamente lo mismo y los estudiantes, un movimiento estudiantil, hizo que se retire a los 15 días, el mismo movimiento estudiantil que participó el día 19 y 20 de diciembre de la manifestación popular, cuando el gobierno de aquel momento de Fernando de la Rúa y Domingo Felipe Cavallo se quedó con los ahorros de todos los argentinos. Por eso, mañana que empezaba el cuatrimestre en la Universidad de Buenos Aires, comienzan estos problemas que, claro, cuando yo siempre lo dije esto, ¿no? Que el salario acompañe la inflación es recomposición, no es aumento, y eso no estaría pasando no solamente en los docentes, sino en todos los trabajadores. Y un detalle más que también es muy importante, en la Facultad de Ciencias Económicas en este siglo nunca hubo un paro. Sí, en los 90, donde yo también estudiaba para contador público, o sea que a partir de mañana la Facultad de Ciencias Económicas se adhiere a los paros, algo que en este siglo no hubo. El resto también, digamos. No, por eso te digo. En el año 96, 97, sí, ahí, claro. Eran días largos de paro de huelga. En este siglo, luego del 2001, la Facultad de Ciencias Económicas, algún docente por ahí se adhería a algún paro, pero no la facultad completa. Claro. Mañana que empezaría el cuatrimestre, las facultades, todas las universidades van a estar cerradas. Y ojo con esto, no al recorte de presupuesto y arancelamiento de la universidad. Lo quiso hacer López Murphy, le dicen el breve, duró solamente 15 días. Sí, y una cuestión más que es preocupante también. Sí, claro. Hay una gran cantidad de universidades nacionales que afortunadamente fueron creciendo y propagándose en los últimos años, muchas de gran rigor académico, con aportes científicos que incluso lo hemos visto en plena pandemia, que debieran ser orgullo de todos los argentinos, y que también tienen una concepción federal, que es que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es un territorio tan amplio y tan vasto, no tenga que venir un chico desde un barrio del conurbano exclusivamente, como sucedía en la época que yo era estudiante, hasta la Universidad de Buenos Aires. Afortunadamente hoy muchas universidades también dan una oferta académica a los pibes que necesitan vivir y laburar en sus lugares de origen, de pertenencia. Bueno, con muchas de esas universidades está pasando que al no incrementarse los presupuestos para su funcionamiento, se les recorta el plantel docente. Venimos de ser el periodo de inscripción hace un mes, porque ahora estamos en periodo de inicio de clases, pero las inscripciones fueron hace un mes, hace 15, 20 días, y hay un montón de universidades que empezaron sus clases
y no tienen oferta académica para los pibes. Hay cátedras que directamente no pudieron abrir porque no tenían oferta de docentes. Vos decías, para cerrar, ¿no? ¿Te acordás que Javier Milei como presidente decía que nos íbamos a parecer en 35 años a Alemania? Y sin alumnos, sin docentes, dudo el rumbo, claramente no es por ahí. Mientras tanto, teniendo en cuenta que posiblemente caiga el DNU que presentó el Gobierno Nacional en el Senado, donde no le dan los números bajo ningún punto de vista, entre mañana y pasado, el Gobierno Nacional le estará enviando el borrador de la nueva ley ómnibus. Tres carillas. Tres carillas. La nueva ley ya es más chiquita, no es tan grande. Ya, Esto lo confirmó el mandatario Alfredo Cornejo de Mendoza, que se reunió hoy con el Gobierno Nacional, estuvo reunido con Francos en el día de hoy y él anticipó que se le contó desde el Gobierno que le va a llegar el borrador. Un borrador que evidentemente es importante. Está dando vuelta ya, Recuerdo que durante la sesión en el Congreso de la Ley de Bases, todos se quejaban de que no sabían qué estaban votando, digamos, por lo menos ahora va a haber un borrador más reducido de aquella ley que era monstruosa y ahora... Lo que busca Javier Milei son las facultades y después de 40 empresas a privatizar serían solamente 17, entre las cuales lamentablemente estaría Aerolíneas Argentinas. Este paper va a ser recibido, perdón, Bobby, este paper es para los gobernadores y para todos los bloques del Congreso Nacional. Sí, y junto con analizar la letra de esta nueva propuesta de ley, digamos combi, ya no ómnibus, también lo que le va a interesar a los gobernadores es qué beneficios tienen a cambio, ¿no? No solo qué dice este proyecto de ley, sino qué beneficio económico tienen a cambio. Bien, muchas gracias compañero y muchas gracias a ustedes por estar ahí como siempre. Hasta mañana.